Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 7 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La naturaleza de la reconciliación. Encontramos nuestra cita en 2 de Corintios 5 a 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la profundidad de tu palabra. Reconocemos, Señor, que solo mediante un nuevo nacer, solo mediante la regeneración, que es un milagro de tu parte para nosotros, podemos realmente pensar, profundizar con la mente de Cristo para entender la maravilla de tu plan de redención para con nosotros. Señor, ayúdanos. Sabemos que puede ser simple, pero simplemente porque tú nos permites entenderlo. Ayúdanos a conocerte y a darte a conocer a otros, Señor. Para la gloria de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, empieza nuestro devocional así. Dice, el pecado implica un concepto de relación fundamental. Muchos de nosotros no entendemos que si la Biblia habla acerca del pecado, no está hablando acerca de simplemente cosas que hacemos en contra de la voluntad del Señor, sino que los pecados son algo tan como terrible y poderoso porque nos demuestran que realmente fuimos creados para una relación con el Señor, ya que el pecado, de acuerdo a la Biblia, es irnos en contra de la voluntad de nuestro Creador. Empiezo entonces nuevamente. El pecado implica, la doctrina del pecado implica un concepto de relación fundamental. No es hacer lo malo, sino ser lo malo, ¿verdad? No son acciones que van separadas de nuestra naturaleza. Más bien, la Biblia nos enseña que pecamos porque somos pecadores. ¿A qué se refiere? Se refiere a una independencia deliberada que nosotros tenemos, que nosotros exhibimos desde nuestro nacimiento en contra de Dios. Somos deliberadamente pecaminosos, independientes, rebeldes contra nuestro Creador. La fe cristiana se basa en la naturaleza real y radical del pecado. La doctrina del pecado la vemos desde el jardín del Edén, cuando no entendemos para quién nos creó, para qué fuimos creados y por qué el pecado es irnos, en realidad es una afrenta contra nuestro Creador. Entonces realmente el cristianismo no tiene manera de ser entendido. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una nueva naturaleza, la cual tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Sigamos. Otras religiones tratan con los pecados, ¿verdad? Pero solo la Biblia trata el pecado. Y estamos hablando nuevamente acerca de esa voluntad pecaminosa, esa autodependencia que exhibe el ser humano contra su creador, perdón. Lo primero a que hizo frente Jesucristo en los hombres fue la herencia del pecado, ¿verdad? O sea, la vida perfecta de Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, hizo frente a esa naturaleza pecaminosa, no a la totalidad de nuestros pecados, es decir, que va a cubrir este pecado, no, sino más bien se va a la esencia del pecado, que es rebeldía contra Dios. Lamentablemente, hemos ignorado esto en nuestra presentación del Evangelio. Bueno, muchos de nosotros estamos totalmente carentes de un entendimiento básico, inclusive, y profundo de lo que es el Evangelio.
no entendemos de qué hemos sido librados, no entendemos que es una naturaleza de la cual el Señor vino a librarnos. No son los actos de esa naturaleza, sino de la naturaleza rebelde en sí. Dice, lamentablemente, bueno, muchos no saben, entonces en la presentación del Evangelio no somos fieles al Señor en presentar la base del Evangelio. El Evangelio es las buenas obras de que Jesús nos ha venido a salvar, pero muchas veces no compartimos las malas noticias acerca de la naturaleza rebelde de cada uno de nosotros, por lo cual las personas piensan, bueno, ¿salvarme de qué? Y con esto hemos hecho una travestía del Evangelio, del mensaje que tiene poder de salvar. Dice, y por ello el mensaje del Evangelio ha perdido su aguijón y poder dinamitador. Ciertamente, hoy por hoy te vas a muchos sitios y escuchas una presentación del Evangelio que va más o menos al final de un mensaje totalmente humanista o moralista o para animar a una persona, darle una palabra para el resto de la semana. Y simplemente no vemos ese poder dinamitador, como dice aquí el hermano, de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. La Biblia no solo revela que Jesús cargó sobre sí nuestros pecados personales y dice que veamos a 1 de Pedro 2:24, y cuando vas ahí ves esto, quien llevó, hablando de Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, requiere que entendamos, que estudiemos teología, que estudiemos la Biblia en una forma teocéntrica y cristocéntrica, para ver que desde el jardín del Edén, Dios echó a andar un plan de redención, y que él mostró en el capítulo 3, versículo 21, que él enviaría a un cordero, a un animal, cuya sangre, todo esto lo vimos ahí, claro, era un animal, y bueno, termina siendo el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero Dios lo mostró desde el principio, cuando cubrió a Adán y Eva con pieles. Pues podemos deducir honestamente que si hay pieles es porque hubo un sacrificio, y si hubo un sacrificio es porque no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está en la vida, nos dice Levíticos 17. Entonces, de esa manera vemos que Dios envió a un sustituto para vivir esa vida que no podíamos vivir, para morir la muerte que nos correspondía a nosotros, y que a través de la resurrección pudiéramos entender que Dios había propiciado nuestra relación por medio del sacrificio vicario de Cristo, que Él había expiado nuestros pecados y su culpabilidad, y con esto recibíamos la justicia perfecta de Cristo por medio de la imputación, y así ahora viviríamos con el poder de su resurrección, ¿verdad? A través del cual supimos que Él había vencido la muerte. ¿Te suena toda esta terminología como demasiado para ti, demasiado teológica? Bueno, nunca comprenderás la profundidad del Evangelio, que no quiere decir que no serás salva, pero sí quiere decir que no podrás predicar el Evangelio fielmente, porque realmente estarás con un mensaje a medias. Los pecadores necesitan entender que no son los pecados que Cristo vino a quitar, sino la naturaleza que habíamos heredado de nuestros primeros padres, a través de quienes tenemos una naturaleza rebelde, autónoma, que siempre está reclamando sus derechos y quiere vivir separado de su creador, y solo llamar y acudir a él cuando se ve en necesidad, o por último cuando muera, a poder entrar a un cielo que aquí en la tierra nunca le interesó. Entonces, dice, Dios hizo a su propio Hijo pecado para poder transformar al pecador en santo. Entonces, Jesús cargó nuestra naturaleza rebelde y se la llevó en esa cruz para darnos su naturaleza perfecta y justa, y de esta manera tener una mejor representación en el postrer Adán, aunque teníamos en el primer Adán. Dice, a través de toda la Biblia se dice enfáticamente que nuestro Señor tomó sobre sí
sí mismo el pecado del mundo mediante identificación con nosotros, el justo por el injusto, no por medio de simpatía por nosotros. Tenemos que entender que Dios tuvo este compromiso trinitario de venir a salvarnos, porque Él es justo, pero también es misericordioso, y Él vio la manera de justificarnos por gracia, mediante la fe, pero porque alguien pagó nuestra deuda, no porque él haya cambiado de parecer en cuanto a la paga del pecado, que la Biblia dice que es la muerte. Tomó deliberadamente sobre sus propios hombros y soportó sobre su propio cuerpo el pecado completo, es decir, esta rebeldía del hombre, la cual la ira de Dios tenía que caer sobre ella. La ira de Dios cayó sobre, esa es la copa que Jesús pidió que pasara de él en el jardín. Sin embargo, él, después de 3 veces de haber pedido eso a su padre, le dijo: Señor, Padre, si no hay otra manera, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, si bajamos un poquito más, dice: Jesucristo reconcilió a la raza humana, es decir, a esta raza rebelde, aquellos quien finalmente obviamente lo recibirían por gracia mediante la fe, volviéndola a estos humanos, regresándola a Dios, restaurándola, reconciliándola a Dios, ¿verdad? Y ahora cualquiera puede experimentar esa reconciliación, ser llevado a la unión con el Creador, el Padre, sobre la base de lo que nuestro Señor ha hecho en la cruz. La reconciliación de cualquier pecador, haya pecado en su máxima expresión o en su mínima expresión, ha sido un pecado contra Dios el Santo. Dios no puede reconciliarse si es que no ha habido una paga, si no ha habido una satisfacción, una propiciación de la deuda y una restauración de la relación. Pero esto es lo que tenemos en Cristo. No solamente el perdón de nuestros pecados, pero su naturaleza en nosotros. Esto es lo que Dios el Padre hace. Él nos da un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza, la cual es completamente justa y comienza a mostrarse por ese proceso precioso del Espíritu Santo de llevarnos más y más hacia Cristo. El hombre no puede redimirse a sí mismo, es decir, nadie podrá justificarse ante el Santo. La redención es la obra de Dios. Estudia con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer, te animamos, búscanos en la página y podrás estudiar acerca de este plan de redención desde Génesis capítulo 1 hasta la ascensión de nuestro Señor. Dice, la redención es la obra de Dios y está totalmente acabada y completa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hubiésemos visto su resurrección. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en vano estaríamos nosotros diciendo que creemos en Cristo si no hubiese ocurrido la resurrección física de nuestro Señor. Su aplicación a nosotros como seres individuales es cosa de nuestra propia acción individual y de nuestra respuesta a ella. Conoceremos, estudiaremos este milagro, aunque nada podíamos hacer para ser salvos, pero si hemos sido salvos, ¿no será que nos pasaremos el resto de nuestra vida aprendiendo acerca del Dios que nos salvó? Siempre debe establecerse una distinción entre la revelación de la redención y la experiencia real y consciente de la salvación en la vida de cada persona en concreto. Es decir, no basta que tengamos un conocimiento en nuestra mente para poder realmente vivir en adoración. Una vez que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y tenemos la mente de Cristo y su Espíritu viviendo en nosotros, pues ahora debemos negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguir a nuestro Salvador. Él ciertamente nos llevará por un camino angosto, pero ese es el camino angosto que, perdiendo nuestra vida por Él, realmente viviremos. Bueno, gracias por haber estado conmigo este día y espero de todo corazón verte mañana.